Me acompaña la doctora Yorle Cano, es esta doctora que hace unas semanas estuvo con nosotros del área de Reiján, además de un grupo de José Pérez, Kevin Moncada, y también está la doctora Marta Roa. Vamos a hablar, doctora Lescano, pues se ha dicho que la mayor defensa ante el COVID es el reforzamiento de nuestro sistema inmunológico. Usted no solamente ha tratado el sistema inmunológico, sino que también ha tratado a pacientes en los estados primarios de esta enfermedad, tocando cada uno de sus síntomas para que estos no pasen a una sala de un hospital. Y cómo hacer para que esos pacientes en una sala de un hospital no pasen a la unidad de cuidados intensivos. Empiezo con la doctora Roa. Bienvenida a Next Noticias. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, ¿Me doctora escuchan Roa. bien? Sí, lo escucho bien. ¿Qué Alto y tal? claro. Buenos días. Ajá. ¿Qué me dicen? ¿Que comienzo yo? Empieza usted. ¿Qué tal? Gracias a la doctora Lescano por la invitación. Quería opinar de que hemos equivocado hasta cierto punto el manejo epidemiológico y de salud pública, con todo el respeto que los profesionales que estuvieron a cargo del primer ministerio de salud han trabajado excelentemente la segunda fase, que ahora la doctora probablemente Lescano va a mencionar, de la enfermedad, Fernando y todo tu público. Ya se ha visto, se ha descubierto las etapas de la fisiopatología y se han dividido en dos importantes fases rápidamente. La primera, que es la fase infecciosa, donde el virus ya se aloja en la nasofaringe. En ese momento, hace 2 días, la doctora Lescano también participó y yo me fascinó porque un seminario organizado por el doctor Enrique Mendoza, que es miembro del comité consultivo, usted lo conoce, lo ha tenido de invitado muchas veces, magistralmente varios colegas médicos, y entre ellos destaco al infectólogo, el doctor Gay de la Rosa. Gay de la Rosa, sí. Gay de la Rosa nos explicó de una forma magistral que la primera fase, la cual nuestro sistema de salud ha dejado en casa, en aislamiento domiciliario, es un error. Porque ese es el momento en que hay que combatir en esa primera fase infecciosa que comienza la primera semana del contagio, el día 5 o 7, el virus se replica en nuestra nasofaringe. Entonces, en ese momento es que hay que atacar, y el doctor Gay de la Rosa nos demostró con estudios científicos ahora de esta pandemia que ya hay que dar antivirales, hay que dar antiinflamatorios y estar supervisando al paciente médicamente y tratándolo con inmunoestimuladores y toda la batería, porque allí es donde tenemos que combatir al virus. Doctora Roa, por ejemplo, dígame. Ha habido en redes, sobre todo, una especie de bolsa que está dando El Salvador a cada paciente, desde que tienen los primeros síntomas. Es correcto. Que incluye... Sí, yo la he visto. Dígame. Sí. Es así como se debe tratar. Tiene acetaminofén, creo que tiene hidroxicloroquina, tiene un grupo de medicamentos que ese cóctel es el que se le da hasta que se va la enfermedad. Mira, Fernando, mi opinión es que hay que individualizar cada país de acuerdo al acceso a los medicamentos genéricos que hemos hablado, ¿sí? Correcto. Entonces, una vez que ese kit tenga antiviral, antiinflamatorio, inmunoestimuladores, en los cuales hay muchas vitaminas y que yo sé que la doctora nos los va a comentar porque la doctora tiene más de 500 pacientes tratados, sin ningún paciente que haya muerto, ¿sí? Entonces, creo que es la mejor casuística no solo de Panamá, sino de Centroamérica y cuidado que Latinoamérica en atención primaria. Entonces, yo no quiero coger tanto tiempo, Fernando, y sí decirte que ese kit, claro que sí, es funcional, pero los médicos de Panamá,
el equipo médico y hago un llamado a todos mis profesores que forman parte del equipo consultivo, entre ellos el doctor Enrique Mendoza, que nos atrevamos a hacer una gran red de atención, tratamiento primario. El hisopado, la trazabilidad tuvo su momento, es una pérdida de tiempo desde mi punto de vista muy personal, gastar al personal que está yendo de casa en casa a hisopar a los pacientes. No es que no hay que hacerlo, sí, pero no es la forma masiva. La forma masiva es de prevenir. La primera semana, el día 5 y 7, el doctor Gay de la Rosa nos lo comprobó, que ese es el momento donde hay que tratar a todos los COVID positivos. Fernando, estamos hablando de, ayer se dijo de 18, 19 mil pacientes en casa, eso no es eso es una muestra. Tenemos que multiplicar por 3, 4 o 5, o sea, estamos hablando de 60.000, 80.000 pacientes, esos hay que tratarlos, hay que aislarlos. Yo quisiera hacer un llamado para terminar, que se activen las instalaciones de servicio primario. Hay mucha infraestructura que no está instalada y no está adecuada. El doctor Enrique Lao ya hizo el hospitalario, un hospital COVID. Asimismo, tienen que haber hospitales y sobre todo policlínicas, centros de salud, unidades COVID positivo, solamente para dar estos tratamientos a la población. Y si quieren, bueno, si tienen las condiciones de quedarse en casa, es correcto. Quiero darle la oportunidad a... Ahí está la doctora Ayor Lescano Pomares. Doctora, bienvenida a Next Noticias. Más de 500 pacientes. ¿Ha hecho usted, pues, una descripción de cómo ha ido tratando a esos pacientes, cómo hacer que las personas no terminen en una sala de un hospital o peor todavía, en una unidad de cuidados intensivos? Sí, buenos días a todos. No sé si me escuchan bien, me ven bien. Perfecto. Ok, bien. Efectivamente, sí he tratado esa cantidad de pacientes desde que empecé en el mes de marzo. La farmacia Janet, que es la farmacia que está al lado de la clínica, yo le pedí que me apoyaran consiguiendo los medicamentos que yo estaba mandando, los antivirales, y ellos son testigos del día a día, de la cantidad de pacientes que compran el medicamento y que son sintomáticos, porque los pacientes que van a la clínica son pacientes con síntomas, no pacientes que no tienen nada. Eso es básicamente... Sí, doctora Lescano, le estamos escuchando. Estoy hablando con la doctora Ayor Lescano Pomares, una doctora que ha tratado cerca de 500 pacientes en el área, en su clínica, en el área de Reiján. No se puede escuchar los pulmones del paciente, no se puede ver la garganta del paciente, no se puede ver la presión del paciente. Y este virus tiende a elevar la presión, tiende a bajar las plaquetas, porque yo les envío biometría, les envío placa de tórax a los que los requieren. Y es la misma combinación que he utilizado. Los antivirales RNA, los corticoides a los que necesiten. Según como yo examino al paciente, yo veo tiene una infección bacteriana agregada, le envío antibióticos. Como usted mencionó, el tema de la hidroxicloroquina. Bien, en la conferencia que estuve participando con el doctor Mendoza, que se organizó el día domingo. Correcto. No es para desacreditar a los colegas, para nada. Cada médico ofrece lo mejor a sus pacientes, ¿no? Pero nosotros estamos en un nivel primario. ¿Y qué pasa? Que la hidroxicloroquina, al mezclarla con la acitromicina, que es uno de los antibióticos de primera elección, producen alteraciones electrocardiográficas, producen alteraciones... Ajá, estamos hablando con la doctora Lescano. Perdimos momentáneamente la comunicación con ella. Doctora Lescano, ¿me escucha? Bueno, tengo a varios pacientes, ahora sí, tenemos a la doctora Lescano. Porque la pregunta, doctora, que se cortó la comunicación es, ¿usted no ha variado el protocolo de atención desde la última entrevista que sostuvimos?
No se ha variado, se ha mantenido el mismo protocolo y se adecua a cada paciente, porque hay pacientes diabéticos, hay pacientes hipertensos, claro, hay pacientes que sufren de lupus. Entonces, lo que sí quiero recalcar, que no sé si se escuchó, no, el tema de la explicación de por qué no uso hidroxicloroquina. No, ¿por qué? No se escuchó. No uso ese medicamento, no es porque no quiera darle el crédito que merece el medicamento a los médicos que lo usan. Aparte que los efectos secundarios de ciertos medicamentos yo lo evalúo, beneficios y pros. Resulta que la acitromicina es uno de los antibióticos de primera elección contra el COVID. Entonces, al combinarlo con la hidroxicloroquina, Al combinarlo con la hidroxicloroquina, doctora, que tenemos ciertos problemas con su comunicación, está hablando del por qué no utiliza hidroxicloroquina. Quiero ir con los esposos Gisolda Torres y Edgardo. Gisolda Torres de Red. Entonces, imagínense un centro de salud en la montaña de Capira. Claro. ¿Cómo se va a monitorear a estos pacientes con electrocardiograma diariamente para ver si le podemos seguir colocando la hidroxicloroquina combinada con la acitromicina? Entonces, básicamente yo he mantenido la aplicación del mismo esquema de antiviral RNA, que fue el antiviral, porque son dos antivirales que se aprobaron y se comprobaron para combatir los SARS y los MERS, el SARS del 2002 y el MERS del 2012, en donde se comprobó que estos virus tienen el mismo subtipo beta que el SARS-CoV-2 que nosotros tenemos actualmente. Entonces, en base a ello, apliqué estos antivirales a los pacientes que estoy atendiendo. Definitivamente hay que hacer saber a la población que un paciente al inicio es mucho más fácil de tratar en etapa de fase 1, y estamos hablando de pacientes con síntomas, porque a la clínica no ha llegado ningún paciente sin síntomas. Pacientes con síntomas de dolor en la garganta es más fácil tratar que cuando ya vienen en fase 2 con neumonía. Claro. Sí, los he tratado con neumonía, pero es mucho más difícil. Por ejemplo, doctora, quiero porque tengo varios casos aquí. Gisolda Torres de Herrera y Edgardo Herrera son esposos. Ambos fueron pacientes de COVID. Pues ella salió mejor librada que él. Él llegó a desarrollar la neumonía. Bienvenidos a Next Noticias. ¿Cómo fueron esos primeros síntomas y cómo fue el procedimiento para lograr pues este alivio? Buenos días a Gisolda y a Edgardo Herrera. Buenos días. Buenos días a doctora Lescano, a todos los presentes que están en esta comunicación. Quiero decirles pues que gracias a Dios, a mi familia y en especial a la doctora Lescano, luego de que me hice el examen en el centro de salud el día miércoles 3, yo tenía 2 días con fiebre, dolores de cabeza, vómito. Viendo la situación como yo estaba, mi esposa y mis hijos me llevaron a esta clínica, gracias a Dios. Sí. Y la doctora pues muy amablemente vio mi caso, me examinó, y a pesar de que yo sí estaba mal, nunca me hizo saber qué tan mal yo estaba ya. Yo recuerdo que me decían, quédese tranquilo, pues esto va a pasar, y inmediatamente pues ella me comenzó a dar algunos medicamentos, los antibióticos, las inyecciones fueron fundamental, tanto a mí como a mi esposa, y también me trató con algunos desinflamatorios, el acetaminofén que constantemente le estuve tomando. Yo sí le decía que yo sentía que las piernas se me dormían. Ella me decía que posiblemente podía hacer coagulación en mi arteria. Me mandó un medicamento que lo estuve tomando también por 10 días. Todos estos medicamentos de tratamiento fue por 10 días, que yo tengo
los jarabes, todos los equipos que yo tomé. Tuvimos que comprar un equipo también para nebulizar, para poder hacernos las mascarillas. Mi esposa y yo por 10 días hicimos estas mascarillas. Sí. También utilizamos un aparatito para poder limpiar nuestros bronquios, los pulmones. Y me recomendaba que tratara de hacer algo de ejercicio físico para evitar precisamente este problema que tenía en las piernas. Yo caminaba aquí dentro de la casa, en el Porsche, y gracias a Dios, después de ese viernes 5, a 5 días después, 6 días, yo me sentía muchísimo mejor. La tos que yo tenía cuando llegué a la clínica era tan fuerte la tos que me quedaba sin oxígeno, no podía respirar bien. Todas esas cosas fueron bajando poco a poco. A los 3 días yo dejé de toser. Gracias a Dios, los medicamentos fueron muy efectivos. Y bueno, aquí estoy todavía. Edgardo, me siento muy bien. ¿Cómo era la vida de ustedes? Porque al estar los dos, ¿cómo hace súper? ¿Quién les provee la comida? ¿Quién les trae pues lo que uno necesita para el diario vivir sin contagiar a la vecindad o a las personas que están fuera? Sí, correcto. Bueno, verá, gracias a Dios, yo tengo otro hijo mayor, Sí. que él no vive con nosotros. Entonces, él, a través de un amigo que tiene un taxi, nos mandaba a comprar los alimentos. Había otras personas, amigos, que también nos traían unas cajas de alimentos, nos dejaban allá afuera. Nosotros limpiábamos todo, le poníamos un poquito de alcohol, todo lo lavamos, lo tratamos de desinfectar, y gracias a Dios, pues, todas estas cosas nos ayudaron muchísimo. Tuvimos 21 días aquí encerrados en casa. Sí. Y gracias a Dios, bueno, otro de mis hijos sí tenía COVID, pero fue muy, muy leve. Él prácticamente no tuvo síntomas de nada. No tuvo síntomas. ¿Ve? Y él sola, porque no solamente le tocó a usted, pues, sufrir la enfermedad, sino que a tu cónyuge, pues, que le diera con mayor fuerza. Es decir, ¿cómo uno vive, pues, en ese ambiente en el cual las dos personas están enfermas? Ok, muy buenos días. Gracias a la doctora por la invitación. Y bueno, yo le puedo decir, ante todo, que Dios, el número 1, fortaleza, mucha fortaleza de parte de Dios, porque sinceramente no era fácil. Claro. Mi esposo, pues yo lo veía cada momentito y yo veía que él pues estaba teniendo muchos problemas con la respiración. Sí. En vista de eso, pues también gracias a la tecnología yo pude comunicarme con la doctora en cualquier momento, y ella me hacía saber qué le podía dar o si le compraba otro medicamento. Porque como ella nos trató desde el día viernes, pues ya cuando era como el cuarto día, quinto martes de la siguiente semana, yo lo veía a él todavía con esa tos, y eso me preocupaba, porque él en verdad cada vez que se resfriaba, pues se agitaba un poco. Entonces, al tener esta enfermedad, yo noté que estaba más agitado, y eso me puso tan nerviosa que yo, Dios mío, no puede ser. Yo lo menos que quería era que él llegara a un cuarto de urgencia. En verdad, claro, ese era un temor inmenso. Ustedes no tienen idea lo que yo viví, porque yo decía, no quiero que salga de aquí. En vista de eso, pues, yo le pedí a Dios, digo, bueno, la doctora nos está dando los medicamentos y yo sé que van a funcionar. Sí. Yo le compré todo lo que se necesitaba, mandaba a buscar, mira, no hay en esa farmacia, porque hubo un momento que no encontrábamos en esa farmacia. Más o menos, ¿cuánto te costó el tratamiento completo? Bueno, si le digo, nada más un aparato que le puedo mostrar aquí, que ella mandó para nebulizar a mi esposo. Claro. En eso nada más fueron como $120.
entre los medicamentos y el aparato. $120. Para empezar a hacerle las mascarillas, exacto, las nebulizaciones, sí. Luego, usted sabe, en la atención y en todo lo que teníamos, pues, una nuera fue y me compró mi paquete y todo lo que me pidió la doctora. ¿Cuánto gastó más o menos? Podría haber sido como unos $60, $70. Luego, el siguiente paquete, me imagino que más o menos igual, pero íbamos cambiando los medicamentos. Así que yo pienso que alrededor de unos 400, no sé, una cosa así, en medicamentos y mucha vitamina, porque ella nos mandó vitaminas que tampoco encontrábamos por acá en el área oeste y una vecina me las trajo de Panamá. Sí, eso está pasando. Yo quiero, por ejemplo, tengo al señor Elías Ríos. Él fue un paciente que le dio neumonía y a pesar de haber estado en un cuadro severo y cumplir los 21 días de tratamiento, todavía el 29 de junio, pues salía positivo, con menos síntomas, pero se le está dando seguimiento y él fue referido a neumología y a medicina interna y todos los especialistas no dieron el seguimiento, así que regresó a donde la doctora Lescano. Señor Elías, buenos días. Buenos días. ¿Usted tenía alguna condición previa antes de llegar al hospital? Yo quiero señalar alguna cosa. Primeramente, darle gracias a ustedes por esta oportunidad, este panel que tenemos en el día de hoy. Pero pienso que es extraordinariamente importante hacer este tipo de eventos porque hay mucha desinformación y en el equipo médico nacional, pienso que incluso hasta internacional, hay criterios encontrados. Correcto. Es decir, todo el mundo está dando palos de ciego. Específico. Entonces cuando yo fui por un malestar, era escalofrío, lo que yo tenía ahí un poquito un problema de dolorcito en la garganta, fui al centro de salud de Paraíso. Inmediatamente, ese otro día, me llaman temprano a las 7 de la mañana que tenía el COVID. Y lo informo aquí a mi familia. Ok. Y entonces, don Elías, inmediatamente... ¿usted qué se sentía? Porque eso yo creo que es importante y sobre todo ahora que empieza también el problema de la influenza. No sabía los síntomas, por eso fui al centro de salud. ¿Qué sentía? Sentí fue el escalofrío, nada más, llegar algo en la garganta. Entonces eso fue todo, ya algo como resfriado, más nada. Sí. Entonces algo positivo. Entonces inmediatamente yo comienzo a buscar y hablo con unos amigos en Colón que te digo que tenían algunas relaciones con los cubanos que son los que han hecho un trabajo muy importante. Sí. Yo los reconozco, que es así. Sin embargo, entonces bueno, no me dieron la referencia de la doctora ni sin nombre, ni nada, ni teléfono, ni nada. Yo indagué y la encontré. Dios me la puso en el camino. Dios me la puso en el camino porque definitivamente esa fue la oportunidad que tuve y entonces ella me dio las orientaciones y me mandó los medicamentos que yo pienso que fueron allanando el camino para ir mejorando. Claro, este proceso de sintomatología va creciendo, se va desarrollando y entonces se va produciendo entonces la afonía, la tos y lo que tuve desde el primer día fue una debilidad espantosa, profunda, que incluso llegaba el momento en que tenía que coger cama, día entero en cama. Entonces, sin siquiera irse manifestando. Entonces, el cuadro que se produce aquí en mi familia es que también a mi familia fue infecté a toda la familia. Wow. A 3 más, a una niña también, incluyendo a una niña de 7 años. Entonces, eso se fue. Mi hija perdió el olfato, perdió el gusto, todo. Y entonces, y la señora también recibió un problema de dolores en la cabeza, etc. La niña, 38 grados de fiebre un solo día. Wow. Y gracias a Dios fue superado. Don Elías, hay pacientes que han dicho un severo dolor abdominal. ¿Usted lo sufrió? No tuve ese tipo de síntomas.
el síntoma profundo más grande mío era ese dolor en el cuerpo y la debilidad profunda, espantosa. Yo digo, esta situación no se la escribo a nadie, no se la doy ni se la merezco a nadie. Nadie debe tener esto, ni siquiera mi enemigo. Esto es difícil, por eso que yo le digo a la gente, ven acá, y a los compañeros que trabajan conmigo, yo les digo, ven acá, usa doble mascarilla, cuídate, no toques nada, porque eso es así. Entonces, yo soy director nacional de servicios psicoeducativos del Ministerio de Educación, dirijo a más de 600 profesionales, entre esos, trabajadores sociales, psicólogos, etc. Yo soy sociólogo. Entonces, yo estoy viendo eso. Nosotros tenemos prácticamente un peso de trabajo que es la actividad psicoemocional ahora mismo con el COVID. Y nosotros hemos desarrollado documentos, etcétera, de orientación frente a estas cosas. Entonces, yo lo que pienso es que no hay la atención que debe ser. La doctora paulatinamente me fue orientando. Yo el nebulizador, todos los antibióticos que tomé, la cuestión del inhalador, para el nebulizador, todas esas medicinas. Bueno, eso, yo me gasté cientos de... Y por ejemplo, los esposos Herrera dice cerca de $400. No, pero yo gasté cantidad de dinero aquí. Que incluso ya finalmente hablé con la ministra y le dije, ven acá, porque la doctora también me recomienda a mí hacer una una hiperbórica para los efectos de ir minimizando la secuela que deja el virus, porque el virus va a dejar secuelas. Entonces, minimizarlas. Por ejemplo, usted me dice que su hija pierde el olfato, y el gusto. ¿Usted cuál secuela le dejó el COVID? Esa fue mi hija. No fue sí, por eso. Entonces, ¿a usted qué secuela le dejó el COVID? La debilidad, y yo pienso que hay que atender, por eso que estoy hablando de la hiperbárica, a efecto de minimizar eso, la debilidad y alguna cosa que tenga el pulmón. Claro. Entonces ahí va. Entonces eso me lo propuso la doctora. Y también me plantea la cuestión del neumólogo. El neumólogo me dice a mí que yo soy un paciente post-COVID. Entonces yo, ¿cómo resuelvo el problema de esta debilidad y esta tos y esto lo demás? Entonces me dice que bueno, que espere un mes, 4 semanas o 6 semanas o más, y que eso se iba ahí. Y me quita todos los medicamentos y todas las vitaminas. Y también el internista prácticamente me plantea que puedo ser nuevamente infectado o infectar a otra gente. Entonces me crea una situación. Entonces internamente en la familia, ¿por qué puedo seguir entonces infectando? Y cuando tuve la necesidad de salir a verme con médicos, tuve que ir con 2 mascarillas. Wow. O sea, yo salía con 2 mascarillas. Entonces esa era la situación en la cual yo me estuve viendo. Entonces yo lo que veo sinceramente es una falta, poco importa, también algunos técnicos y médicos y todavía que no se ponen de acuerdo, incluso en los estamentos de seguridad. Mira, a mí me dijo el centro de salud que me iban a llamar, la metropolitana de salud que me iban a llamar. Llamaron un día pidiendo unos datos y de ahí no llamaron más nunca. Entonces no hay. Porque la gente no tiene posibilidad económica, que no tiene atención, se mueren en los hospitales, se mueren en los hoteles, se mueren porque sinceramente no hay un seguimiento, no hay un tratamiento. Tengo al señor Daniel Murillo, él es farmacéutico, y da fe de la cantidad de recetas que se están mandando, pues en esa búsqueda, dando palos de ciego para saber cómo tratar esta enfermedad que nos ha tomado a todos los países del mundo sin ningún tipo de procedimiento claro. Don Daniel, buenos días. Buenos días, Fernando, ¿me escuchan? Sí, le escucho alto y claro, diga. A los panelistas, pues buenos días también. Bueno, sí, yo soy licenciado Daniel Murillo, soy de Farmacia Janet. Yo he tenido pues la oportunidad de manejar las recetas de la doctora Lescano. Bueno, y lo que encontramos cada día pues es mucho paciente pues desesperado, desorientado. Claro. Y bueno, nosotros siempre pues tratamos de hacerle ver al paciente pues que la medicación que le manda y la inversión que va a hacer, ¿no?, en sus medicamentos, pues que cumple el tratamiento. Hay
como una idiosincrasia, pues el panameño que se toma 2 o 3 pastillas, pues ya considera que ya se siente bien y considera pues que la infección pasó. Sí. Entonces, en esta situación de COVID, hemos pues hecho más hincapié en eso. Y bueno, hemos notado, ¿no? Y hemos visto pues los resultados pues de la doctora y que el paciente pues sí está tratando de cumplir, ¿no? Y por eso pues el éxito en casi alrededor de 500 pacientes pues ya prácticamente curado de COVID. Es un tratamiento pues oneroso, porque $400 es un grupo es un dinero que ahora mismo con tantas personas con suspensión de contratos, con desempleo, con salarios cortados a la mitad, es un tratamiento bastante caro. Sí, bueno, nos vamos a traer $400 en la situación que el paciente puede ser que no tenga un nebulizador, ¿no? Ya un nebulizador estamos hablando de $75, pero yo considero pues que las personas tienen... han puesto pues algo pues sin precedentes pues aquí en Panamá, imagino que en el mundo también, de poner los medicamentos después de la comida, ¿no? Claro. Pienso yo que por ahí hay mucha preocupación y también pues puede ser que en el sistema de salud se encuentren pues algunas debilidades o algunas fallas donde entonces el paciente o la persona a pie busca clínicas, ¿no? Y entonces la inversión que hacen, pues la cuidan. ¿Qué tan accesibles son estos medicamentos para el ciudadano común? ¿Son medicamentos fáciles de encontrar, fáciles es decir, que siempre están abastecidas las farmacias de ellos? Bueno, el esquema pues, de medicación incluye una parte antibiótica, una parte antiinflamatoria, una parte pues respiratoria también. En general, los medicamentos sí se pueden conseguir, pues no hay ningún problema. Solo algunos antivirales muy puntuales que hace un rato la doctora mencionó que sí son un poquito difíciles porque solamente llega como 1 o 2 marcas y los medicamentos de ese laboratorio y de esa marca, esa categoría de esos antivirales, pues se agotan bastante. En realidad los demás sí se pueden conseguir pues en cualquier farmacia. También algunos incluso en la caja o en el MINSA, ¿no? Uh-huh. Y también, bueno, hay cierto temor también hemos notado en la población, ¿no? De no querer acercarse pues a meter una receta a la caja del seguro, al MINSA, ¿no? Claro, por temor a lo que pasa en los hospitales. Tengo al abogado Kevin Moncada con nosotros. Kevin, pues ha sido correcto. Yo no sé si vale la pena hablar de la posición de este gobierno porque ha sido, yo creo que mundial, el manejo de esto, cada uno pues tirando hacia cómo puede manejar esto de la mejor forma, porque yo creo que ningún gobierno quiere que hubiera querido que esto pasase. Kevin Moncada. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Me oyes, sí, Fernando? Perfecto, alto y claro. Ok, sí, mira, en efecto, la doctora Lescano me conversaba sobre el tratamiento que el gobierno le puede estar dando a esta pandemia desde el punto de vista legal, desde el punto de vista jurídico. Y hemos llegado también a la conclusión, haciendo un análisis también con otros colegas, de que el gobierno debe ser muy cuidadoso con las decisiones o con la forma en que trata esta pandemia en el país. ¿Y por qué? Porque hemos hablado también de que pudiese el gobierno incurrir en crímenes de lesa humanidad en contra de los panameños. ¿Y qué significa lesa humanidad, Fernando? Lesa humanidad, lesa significa agravio, ofensa, injuria. O sea que lesa humanidad, delitos de lesa humanidad serían delitos que ofendan al humano, delitos que injurien, que lastimen, lesionen a la humanidad. Siempre cuando se habla de delitos de lesa humanidad, la gente piensa en genocidios, en las guerras, desapariciones forzadas, torturas. Sin embargo, Fernando y todos los televidentes, me dice la doctora Lescano, y tiene mucha razón en lo que dice, el gobierno pudiese estar cometiendo delitos de lesa humanidad en contra de los panameños. ¿Cómo? ¿De qué forma pudiésemos nosotros
o muchos panameños ser víctimas de delitos de lesa humanidad. Sencillo con lo que está pasando. Primero que todo, el gobierno se ha visto forzado a cerrar ciertos bloques, a restringir la circulación de los ciudadanos, suspendiendo ciertas garantías fundamentales. Hay muchas personas que están varadas, que están paradas, que no pueden ir a trabajar, que no pueden ir a ganarse el sustento, que no pueden llevarle los alimentos a su hogar, número uno. Esto también se secunda por la restricción de movilidad que han impuesto las autoridades. Y el tema aquí radica en que hay personas que ya se están quedando sin dinero, hay personas que se están quedando sin ahorro, hay personas que tienen que salir a las calles por arriesgarse para buscar el sustento, pero cuando salen a las calles se arriesgan a ser detenidos por la policía por haber salido fuera de sus 2 horas o por haber salido en un día que no le corresponde según el sexo. Entonces, esta disyuntiva, esta situación en que el gobierno está poniendo a muchos panameños porque no les ha hecho llegar los alimentos, los bonos, no han llegado a todos los hogares. Yo estoy seguro porque he escuchado varias personas que me dicen, Kevin, ¿has sabido algo de los bonos? Estoy desesperado, no me ha llegado, no tengo con qué alimentar a mi familia. Entonces, se ven obligadas a salir con el miedo de ser arrestados en la calle por la policía. ¿Por qué? Por arriesgarse a salir para llevar el sustento al hogar, sustento que el gobierno no les ha sabido solucionar. Entonces, esta situación en que el gobierno está poniendo a muchos panameños que se han quedado sin recursos, esta situación se puede traducir, y según mi criterio, se traduce en lo que es una tortura. Y los delitos de tortura son delitos de lesa humanidad. Pero a la larga, Kevin, es decir, es una situación de emergencia, una situación donde no existe un manual para que ningún gobierno sepa cómo manejar esto. Si ves el resto de los países, abren bloques, vuelven a cerrar, vuelven a abrir, vuelven a cortar la movilidad. Es decir, es algo que está ocurriendo en todo el mundo. Sí, es cierto. Ningún país estaba preparado para esto. Sin embargo, por eso te digo que el gobierno debe ser muy cuidadoso. La ayuda debe llegar a todos los panameños, y especialmente a aquellos que tienen escasos recursos. Yo creo que eso es lo que se está haciendo. Cómo brindarle. Sí, hay testimonios de personas que no les ha llegado la ayuda. Entonces, debe ser muy cuidadoso con esto. También hay personas que dicen que llaman al 169, al número al 169 rosa, no le contestan el teléfono, se demoran en darle los resultados, no le dan los bonos. Entonces, debería haber más organización por parte del gobierno en este sentido, porque pudiese estar incurriendo en delitos de lesa humanidad, delitos que ofendan a la integridad del ser humano. Bueno, también está el abogado José Pérez. ¿Es de la misma opinión que Kevin Moncada? Sí, en ese mismo orden de ideas de lo planteado por el colega Kevin Moncada, estamos plenamente de acuerdo de que efectivamente pudiéramos tener un atisbo de tema de lesa humanidad. En el mismo orden de ideas de lo planteado por el colega, yo me iría inclusive de la forma, de la génesis de cómo se dio el tema del estado de emergencia, violando inclusive la misma Constitución. Porque casualmente extender el estado de emergencia más allá de los 10 días debía haber pasado por el tamiz de la Asamblea de Diputados, y eso nunca ocurrió. Entonces, este estado de emergencia inclusive ha violentado la misma Carta Magna. Entonces, desde el origen de cómo se dio la declaratoria de estado de emergencia, se hizo violentando la Constitución, y ya estamos viendo los resultados. También podemos ver básicamente las bolsas de ayuda con que han estado alimentando a las personas. Lamentablemente, esas bolsas de ayuda tampoco tienen los grupos alimenticios básicos mínimos que requiere el ser humano, pues, para poder efectivamente paliar la pandemia. Y casualmente, en ese mismo orden de ideas, también lo que se está comprometiendo es la salud de las personas, debilitando su sistema inmunológico, y perfectamente coincido con el colega Kevin Moncada, pues estaríamos ante un atisbo de tema de lesa humanidad. Bueno. Inclusive el artículo 441 del Código Penal establece de que se puede estatuir
como privación grave de la libertad física como un tema de lesa humanidad, y es lo que estamos viendo con el tema de la restricción. Bueno, doctora Lescano, gracias por este panel y sobre todo, pues, reiterar, usted ha tenido contacto con las autoridades de salud para que, pues, se tenga una data del tratamiento y de esos 500 panameños que fueron a su clínica y recibieron este tratamiento y que todos salieron, pues, de forma satisfactoria, fueron los resultados. Sí, efectivamente, cuando el Ministerio de Salud se aproximó a donde laboro, a la clínica, Sí. Llegaron dos personas, una doctora, una abogada, y yo compartí con la doctora los medicamentos que estoy dando a los pacientes. En ese momento no tenía esta cantidad de pacientes. Es importante mencionar que por experiencia propia el virus se transmite más que todo por la saliva. El virus es un organismo acelular, de tal manera que necesita una célula viva para reproducirse, para replicarse. Sí. Esto que se dice que el virus crece en madera, en metal, eso no tiene una explicación molecular. De tal forma que con mi propia experiencia, sí, atendiendo por día, en un promedio de 15 casos por COVID, ustedes han visto, yo no me contagio usando la mascarilla. Ahora no uso tanto los lentes porque las personas usan su mascarilla. Entonces, cuando hablan, no me molesta para que la saliva llegue a mis ojos. Pero sí, el virus se puede decir, por mi propia experiencia, que se contagia a través de la saliva. Y si nosotros tenemos nuestra mascarilla quirúrgica, nosotros evitamos transmitir. El personal de salud que ha atendido aquí en la clínica se ha contagiado porque ha conversado sin mascarilla con otros colegas de trabajo o cuando están comiendo. Entonces, estamos hablando que no son los pacientes positivos que le han contagiado el COVID. Es cuando de pronto un poco de confianza, se quitan la mascarilla, sí, y conversan entre colegas, ahí es donde se transmite entonces el doctora, virus. La última pregunta, y es algo que está en debate desde hace unos días. Mascarillas de tela versus mascarillas de papel, estas quirúrgicas. Mascarilla quirúrgica. Sí. Esa es. No se diga más. Ayor Lescano Pomares, gracias a la doctora Roa y a el panel que tuvimos sobre este tratamiento que se está llevando a cabo y que a 500 panameños les ha funcionado.